Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. A todos nos gustaría ver el futuro, visitar lo que nos depara el destino y poder observar las construcciones maravillosas que seguramente el diseño y la arquitectura nos depararán en los tiempos venideros. En este videoprograma vamos a estudiar tres casos de personas que habrían tenido un desdoblamiento del tiempo y habrían visitado localizaciones en un futuro remoto. Así que, si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos a una fría, a una helada noche de enero del año 1912. Nos vamos a Rusia, a los bancos del río Volga, y aquí tenemos al señor Ditchkin y a su amigo conduciendo con sus trineos a lo largo de las orillas del río Volga. El amigo de Ditchkin conduce por delante y él lo va siguiendo. De repente resulta que estos dos ciudadanos rusos se encuentran con alguien, con dos extranjeros que están de pie al costado de la carretera, y Ditchkin y su amigo se quedan observándolos pues muy extrañados porque hace tantísimo frío que la verdad es que es muy raro que haya de repente dos personas, además con unos atuendos muy extraños, allí parados. Entonces, claro, se miran Ditchkin y su amigo y le dicen, vamos a decirles a estos hombres que se vengan con nosotros al trineo y les acercamos a la ciudad a la que vamos, a la ciudad donde está nuestro hogar. Y entonces así hacen, les preguntan, oye, ¿queréis sentaros con nosotros y os llevamos? Y estos dos misteriosos peatones, estos dos misteriosos transeúntes, pues acceden y se suben con ellos a los trineos. Uno se sube con Ditchkin y el otro se sube en el trineo de su amigo. Los dos hombres, de extraño aspecto, en principio no hablan, pero de repente comienzan a convencerles de que no deberían de continuar, de que hace demasiado frío por la tormenta y que en vez de eso deberían de ir a una ciudad más cercana y pasar la noche allí. Ditchkin se queda bastante extrañado porque en kilómetros y kilómetros a la redonda no hay ningún tipo de pueblo, ninguna ciudad en la zona. Y entonces hay un momento en el que en plena conversación Ditchkin, en lo que sería en contra de su voluntad, gira su trineo y comienza a dirigirlo en la dirección a la que estos hombres estaban refiriendo. Su amigo hace exactamente lo mismo y entonces ellos se encuentran como dirigidos, como si en contra de su voluntad estuviesen realizando actos. Entonces, uno de los hombres, de hecho, el que está al lado de nuestro protagonista, de repente le dice que pare y señala hacia un punto de lo que sería el entorno y dice, mira, ahí está la ciudad. Ditchkin y su amigo miran y para su sorpresa encuentran una escena hermosísima, algo parecido a una gran ciudad muy extraña, situada en una meseta plana, iluminada por miles de luces. Las luces estaban ornamentadas y organizadas de forma sublime. Nunca habían visto nada igual en toda su vida. La iluminación, la extensión de aquella ciudad, el arte que parecía tener, con una tecnología, desde luego, completamente desconocida para ellos, y sobre todo con una forma de edificaciones pues muy cercana al Art Deco o a lo que serían estilos muy ornamentados, quizá demasiado modernos para aquellos momentos, para el año 1912, pues allí están observando y convencidos de la realidad de su visión. Resulta que Ditchkin dirige su trineo en la dirección de las luces sin dudarlo. Me quiero ir a verlo allí ahora mismo. Su compañero le sigue y pronto se le acerca. Y de repente los dos hombres que están junto a ellos en los trineos desaparecen. Es en un momento que ellos, ¿qué ha pasado? No está y desaparecen de su vista. Los hombres sienten un miedo increíble, corren hacia la carretera y no vuelven a ver nunca jamás a los dos extraños hombres que habían protagonizado una visión increíble de una ciudad del futuro. Estamos hablando quizá de un desdoblamiento del tiempo en donde estos hombres están en una anomalía espaciotemporal en donde pueden ver
algo relacionado con el futuro, quizá un universo paralelo en el cual el hombre se ha desarrollado de otra manera, quizá su ciencia, su tecnología ha encontrado otras maneras de expresarse y ellos se encuentran ante una inmensa ciudad que se abre de forma espectacular ante sus ojos. Esto es muy interesante, apareció en una publicación llamada Rebus, una revista magazine de San Petersburgo, en el año 1914, y desde luego es una de las primeras muestras de lo que sería el fenómeno de los deslizamientos del tiempo. Ahora vámonos a coger nuestra máquina preferida y nos vamos a julio del año 1968 a Fitchburg, Massachusetts, en Estados Unidos. Aquí tenemos a un niño de 7 años al que vamos a llamar Paul. Es un niño que no, esto lo contó cuando ya era adulto, no quiso dar su identificación. Muchos testigos no quieren ser señalados cuando viven este tipo de historias. Entonces resulta que tenemos a este crío en un día caluroso y soleado de verano del año 1968 y decide dar un paseo por un bosque muy cercano a su barrio. Pues las típicas aventuras que vimos de niño, pues para explorar como hacen la mayoría de ellos, ¿no? Entonces empieza a adentrarse en el bosque, un bosque con árboles muy grandes, ramas gruesas, con sombras del atardecer cayendo con fuerza sobre la superficie del suelo, y entonces el crío lo cruza, un camino de alrededor de 10 minutos, y cuando sale de ese bosque, en el otro lado se encuentra algo que le deja sorprendido y aturdido a la vez. El testigo lo describe como un barrio de casas futuristas, con unas carreteras que se ven modernas y plateadas, con un cemento metálico de color blanco, prácticamente muy similar a lo que encontramos en la ciencia ficción al respecto de lo que podrían ser las carreteras magnéticas del futuro. Todo limpio, colorido, hermoso. El niño puede ver cómo el sol brilla reflejándose en las paredes de esas casas que son metálicas, muy avanzadas, con grandes ventanales y con techos de diferentes colores, pero unos colores que además expone que serían casi como hologramas o quizá células fotosintéticas para aprovechar la energía solar. Algo demasiado moderno para el año 1968, y además es que el crío se tira allí 6 minutos observando todo el entorno, absolutamente fascinado. Observa que las luces de la iluminación de la calle son muy diferentes, muy potentes, pero no le hacen daño, y empieza a observar más detalles de las casas, de aquella moderna carretera, y de repente un zumbido profundo en la distancia que además le suena a él como si fuese una fuente de alimentación, aunque no está muy seguro de lo que puede ser. Comienza a atronar sus oídos y entonces el niño decide volverse a casa. Vuelve a cruzar el bosque, llega a su hogar y se encuentra con su madre, que le cuenta toda la aventura, y la madre le dice que no vuelva a entrar en ese bosque solo. El niño se siente con miedo, sorprendido, aturdido, asustado y con una necesidad imperiosa de volver a ver lo que él considera que sería un barrio del futuro. Así está un día entero hasta que a la tarde siguiente el chaval se escapa y vuelve a ir hacia ese bosque, vuelve a cruzarlo, y cuando se encuentra en el otro lado, pues descubre que hay pues un barrio de 1968 con viejos coches, con una carretera destartalada, ante lo que era anteriormente una visión absolutamente increíble de un barrio del futuro. No había nada, había desaparecido, y lo cierto es que el chaval se queda allí una hora buscando, pero no encuentra absolutamente nada. Este testigo comenta que aquello fue vivido por él de forma vívida, antes, durante y después de su experiencia. No tiene ningún tipo de lapso temporal, no pierde tiempo en todo este evento, y lo cierto es que ya en mayo de 1968, es decir, 2 meses antes, ya le había ocurrido un desdoblamiento similar. En este caso, el chico habría salido hacia afuera de su casa y había visto un inmenso incendio en todo el bosque. Habría ido a avisar a los vecinos y resulta que
Bueno, pues los vecinos habrían encontrado que no había absolutamente nada. El testigo no habría desarrollado ningún tipo de patología, de alucinaciones, y esto es muy curioso porque sería otro de esos casos en donde un testigo llega a vivir dos, tres e incluso más deslizamientos del tiempo durante toda su vida, como si hubiese personas que por su genética tuviesen más predisposición para vivir acontecimientos de este tipo, como si ellos fuesen más proclives a ver o a sentir o a disfrutar o al menos a vivir lo que serían anomalías, espacios, huecos dentro del tiempo, quizá agujeros de gusano, quizá universos paralelos que de repente se abren ante ellos y que muestran lo que podrían ser ciudades del futuro. A este respecto, vámonos con nuestra máquina del tiempo a Liverpool, y es que dentro de mis investigaciones me estoy sorprendiendo muchísimo por la cantidad de casos que hay de desdoblamientos del tiempo en la ciudad de los Beatles. Y entonces, bueno, tenemos que viajar con nuestra máquina al año 1995, al 5 de diciembre del año 95. Tenemos la zona de Hale Bank, que es un lugar conectado con la zona del aeropuerto, y tenemos a un testigo en las proximidades de Runcorn Bridge que se llama Frank Jones. Este señor está dándose un paseo por allí y, bueno, pues un pasito tras otro, como suele ocurrir en estos incidentes. No pasa absolutamente nada, gente andando sin saber lo que les está esperando, quizá en el siguiente paso, quizá en el siguiente chasquido de la realidad, en el siguiente pestañeo. Pues de repente lo que le ocurre es que en plena tranquilidad, el bueno de Frank Jones de repente se encuentra con una visión ante él de lo que podría ser un puerto espacial en vez de un aeropuerto. Él estaba mirando en dirección al aeropuerto de Liverpool, pero en un momento dado él observa lo que podría ser el aeropuerto de Liverpool del futuro. Parecía la escena final de Encuentros en la tercera fase o Encounters of the Third Kind en inglés. Esto, lo que empieza a ver Frank Jones es increíble, porque dice que observa naves lenticulares con luces rojas y azules brillando en el horizonte. Observa un cielo oscuro y tenebroso, objetos volando, despegando, aterrizando. Algunos se perdían en el firmamento a gran velocidad y otros parecía que estaban tomando tierra. Frank observa la escena, pues en principio incrédulo, se piensa que puede ser un efecto óptico, quizá un holograma, pero se da cuenta de que sigue andando y la visión no cambia desde cualquier tipo de ángulo. Lo que está viendo es un aeropuerto del futuro y además se fija en una zona de geometría circular dentro del aeropuerto, un puerto prácticamente espacial. Desde allí parece que están despegando esas maravillas flotantes, lo hacen además sin hacer ruido, de forma vertical, luces además que eran muy potentes, y entonces en ese momento Frank Jones mira hacia el cielo y se encuentra una miríada impresionante de luces, como si fuese un tráfico de lo que sería la humanidad del futuro. Es imposible, por supuesto, que sea el aeropuerto de Liverpool del año 1995, y entonces Frank se queda onnubilado observando los detalles, imponentes edificios en forma de torres y titánicas construcciones impregnadas de vivos y brillantes colores. Una gran cantidad de rascacielos de lo que él piensa que podría ser el Liverpool del futuro, un puerto espacial, algo que desde luego trasciende su propia imaginación, una persona completamente normal. Y bueno, pues lo cierto es que esos colosos están rompiendo el skyline entre naves espaciales que van y vienen, una visión impresionante, y entonces el testigo sigue andando, sigue transitando hacia Queensway, hacia el otro lado del río Merseyside, y resulta que pierde momentáneamente la vista de tal espectáculo al atravesar una zona de alta vegetación. Y cuando sale de esa pequeña zona, que eran unos arbustos que estaban tapando un poco la visión, de repente vuelve a la normalidad, vuelve al aeropuerto de Liverpool de 1995, vuelve a la visión urbanita que tenemos a día de hoy, que en este caso en la década de los 90, todo desaparece al volver a ver la zona como si jamás hubiese ocurrido. Podríamos pensar que la imaginación del ser humano desde luego es inmensa, pero es que el problema es que al día siguiente, al menos
Otros 3 reportes de testigos aparecieron en diferentes programas de radio locales de Liverpool y en diferentes periódicos de la ciudad del estadio de Anfield Road. Estaban exponiendo todos esos testigos la misma historia. ¿Sería posible que el señor Jones hubiese accedido accidentalmente a una especie de registro en donde se queda guardado e inmortalizado, casi un registro acásico, pero en este caso del espacio y del tiempo, de toda la realidad, en donde cada construcción de la humanidad, sea la época que sea, puede llegar a ser vista en cualquier momento del tiempo? Lo asombroso es que tenemos indicios de que el fenómeno, por poco tiempo que durara, fue visto por varios testigos, quizá esos testigos más predispuestos a ver este tipo de incidencias, tal y como ocurre en el segundo caso. Por otra parte, tenemos que entender que la percepción de las personas puede ser alterada por sustancias, puede ser alterada por estados de ánimo, pero tenemos diferentes testigos desde diferentes localizaciones que exponen lo mismo, como si hubiese sido una anomalía que se hubiese presentado en unos momentos de nuestra historia, que se hubiese abierto dejándonos ver el futuro y se hubiese cerrado quizá en un entorno controlado, es decir, 1 metro más allá, y el señor Frank Jones no hubiese podido ver ese desdoblamiento de la realidad. Es muy interesante todo esto porque en el primer incidente tenemos un encuentro con 2 extraños individuos que además llegan a influir en los testigos, haciéndoles comportarse en contra de su voluntad, que luego finalmente desaparecen tras enseñarles una increíble ciudad aparentemente del futuro, con una ornamentación y una organización exquisita. Luego, por otro lado, en el segundo caso, una visión muy clara de un barrio del futuro, un niño que ya había vivido más incidentes de este tipo, una visión clara y perfecta, además dando detalles de la iluminación, de lo que sería el alumbrado público, del sol, pues reflejándose sobre la superficie metálica de aquella increíble carretera de color blanco y de aquellas casas completamente futuristas, y finalmente un zumbido que parece que hace terminar la experiencia o que perturba lo suficiente al testigo como para que tenga que terminar su visión y tenga que volver a casa. Universos paralelos, visitas al futuro, desdoblamientos del tiempo. Lo cierto es que vivimos en una realidad que tiene sus propias leyes, que parecen romperse y que además parecen protagonizar fenómenos completamente localizados, en donde si tú estás justo en el límite, pues tú puedes acceder a ello. Estoy haciendo investigaciones absolutamente fascinantes de todo este tema. Os tendré muy informados de todos estos casos, y bueno, pues os espero en los comentarios, que seguramente tengáis vuestras opiniones a este respecto. Y nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.